En este video, revelaremos el poder de la sal como arma en la guerra espiritual. Hablaremos de manera clara y sencilla para que todos puedan entender su uso puro y correcto. Presta atención. ¿Sabías que hay 3 cosas que puedes hacer con la sal para romper toda maldición y traer bendiciones de abundancia sobre ti? ¿Por qué crees que Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra? Quédate hasta el final de este video, porque allí te mostraré la respuesta. Te aseguro que te sorprenderán las revelaciones de la sal como arma espiritual. Primero, debemos reconocer una verdad absoluta. Todo fue creado por Dios, a través de Él y para Él. Nada existe fuera de su voluntad. Y esto implica que Dios creó la sal con un propósito. No hay absolutamente nada en este mundo que no haya sido creado por la poderosa mano de Dios. Por Él, todas las cosas fueron hechas. Esta verdad resuena en cada grano de sal, cada gota de agua y cada chispa de fuego. Dios concibió la sal incluso antes de la vida misma. En Génesis, leemos que, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La sal, siendo un mineral, fue creada desde el comienzo. La Iglesia a menudo evita discutir que Dios otorga autoridad no solo a los humanos, sino también a las plantas, animales y elementos. Cada cosa tiene un propósito divino. Considera el fuego y el agua. El fuego tiene la autoridad de consumir todo lo que toca, mientras que el agua tiene la autoridad de dar vida. Del mismo modo, a la sal se le dio la autoridad de sazonar y preservar. El fuego devora, el agua da vida, y la sal preserva y purifica. Cada uno es un instrumento en las manos del Todopoderoso. Reflexionemos profundamente. Todos los elementos del mundo tienen un propósito divino. Así como la sal preserva los alimentos, ¿acaso no preserva también nuestra fe en tiempos de prueba? Deseo hacer una breve pausa para animarte a compartir tu experiencia con la sal en los comentarios. Muchos de ustedes se inspiran y fortalecen al escuchar los testimonios de otros cristianos. Muchas personas han encontrado alivio y sanación a través de su uso. Por ejemplo, una hermana vio un cambio milagroso en su vida después de ungir sus manos con sal. ¿Te sentiste mejor después de usar la sal en oración? Cuéntanos tu historia y cómo Dios actuó en tu vida a través de este poderoso mineral. Continuemos con el video. Las personas de la antigüedad creían que la sal tenía un poder increíble. Conservaba la carne, sazonaba los alimentos y, sorprendentemente, se utilizaba como moneda. En la antigua Roma, los funcionarios públicos eran pagados con sal. De ahí la palabra salario. Jesús habló en parábolas para enseñar, pero no todo es simbólico. El aceite, el pan y el vino tienen roles sagrados en la fe cristiana. Entonces, ¿por qué aceptamos el uso del aceite sin problemas, pero dudamos del poder de la sal? Algunos piensan que la sal es algo maligno, usado en rituales oscuros. Esto es una mentira del enemigo. Recuerda Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El enemigo quiere robar la verdad sobre la sal. Lo espiritual se manifiesta en lo físico. Dios usa lo que Él creó para cumplir su voluntad. Considera el ejemplo del aceite. El aceite de unción se menciona 20 veces en las Escrituras. Se usó en el Antiguo Testamento para ungir la cabeza del sumo sacerdote y sus descendientes, así como el tabernáculo y sus utensilios, para marcarlos como santos y apartados para Jehová. Puedes leer ejemplos de esto en Levítico 8 y Éxodo 25. Sin embargo, a los judíos se les prohibía estrictamente reproducir el uso del aceite de unción para fines personales, como se indica en Éxodo 30. La receta del aceite de unción contenía mirra, canela y otros ingredientes naturales.
no hará indicación de que el aceite o los ingredientes tuvieran algún poder sobrenatural. No era el aceite el que tenía poder sobrenatural, sino la obediencia a Dios en el ritual, lo que demostraba santidad. Si Dios te manda ungir con aceite, hazlo. Reflexionemos profundamente. Dios nos llama a usar sus creaciones con propósito. Si Él nos dice que unjamos con aceite, lo hacemos. ¿Por qué no hacer lo mismo con la sal? Estamos ignorando una poderosa arma que Dios nos ha dado. La sal, como el aceite, tiene un lugar sagrado cuando la usamos de acuerdo con la voluntad de Dios. Mateo 5 dice: «Ustedes son la sal de la tierra». No permitamos que el enemigo nos robe esta verdad. Solo 4 pasajes en el Nuevo Testamento mencionan la unción con aceite. En Lucas 7, María unge los pies de Jesús en adoración. En Santiago 5, los ancianos de la Iglesia ungen a los enfermos para sanarlos. En Hebreos 1, Dios unge a Jesús con el aceite de alegría, declarando: «Tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos». Estos actos nos muestran que Dios usa lo material para reflejar lo espiritual y cumplir su voluntad. Considera otro ejemplo: el bastón de Moisés. Dios otorgó poder al bastón que Moisés llevaba en sus manos para manifestar su poder. Jehová preguntó: «¿Qué es eso que tienes en la mano?». Moisés respondió: «¿Un bastón?». Entonces Jehová dijo: «Tíralo al suelo». Moisés lo tiró al suelo y se convirtió en una serpiente, lo que hizo que Moisés huyera de ella. Con esto, creerían que Jehová se había aparecido a Moisés. Los profetas usaron agua, sal, aceite, mantos y bastones en sus ministerios. No adoraban estos objetos, sino que los usaban como herramientas en actos proféticos. Entendían que el uso cotidiano de estos elementos podía convertirlos en simples rituales religiosos. Todo lo que hemos discutido se basa en la Biblia. Nada ha sido alterado, es simplemente la palabra de Dios. El enemigo es un usurpador. En algunos países se dice que alguien está salado para describir la mala suerte, asociándolo con la brujería porque las brujas usan sal para maldecir. Negar estas prácticas sería ignorar la realidad del mal en el mundo. El mal y las personas perversas existen. No hay magia blanca que venga de Dios. Todo acto que no sea guiado por el Espíritu Santo y la Biblia es brujería. El enemigo, como usurpador, imita y corrompe lo que Dios crea, intentando usar las armas de Dios para su beneficio. Satanás ofreció a Jesús los reinos del mundo, una autoridad robada del hombre. Mateo 4 relata cómo el tentador ofreció a Jesús los reinos del mundo. Aunque estos fueron dados al hombre por Dios, la desobediencia del hombre permitió que Satanás usurpara los reinos del mundo. Reflexionemos profundamente. ¿Somos conscientes de cómo el enemigo intenta corromper lo sagrado? ¿Usamos las herramientas que Dios nos ha dado con reverencia y propósito? Recordemos siempre que lo material puede ser un reflejo de lo espiritual y que nuestro deber es usar estas herramientas con fe y obediencia a Dios. Como se dice en Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. La Biblia sugiere que Dios y sus profetas fueron los primeros en usar la sal después de la creación del mineral. La historia de Sodoma y Gomorra, relatada en Génesis 19, es bien conocida. Lot, buscando placeres mundanos sin la guía de Dios, eligió vivir en estas ciudades depravadas. La depravación sexual y el pecado llegaron hasta el cielo. Dios castigó a la esposa de Lot por su desobediencia al convertirla en una columna de sal. Aquí, la sal fue usada para castigar el pecado de la desobediencia. No fue Satanás,
sino Dios quien utilizó este mineral para ejercer su justicia. En Levítico 2 se dice: «Sazonarás todas tus ofrendas de cereal con sal. No dejarás que falte nunca la sal del pacto de tu Dios en tu ofrenda de cereal. Añade sal a todas tus ofrendas». Aquí, Dios ordena al hombre espolvorear sal en cada ofrenda. Cada ofrenda significa que no hay excepciones, y no dejarás que falte, enfatiza la perpetuidad de esta práctica. Para los israelitas, salar las ofrendas era obligatorio para purificar las impurezas. Este pasaje revela otra cualidad de la sal: la purificación. En Crónicas se afirma: «¿No saben que el Señor, el Dios de Israel, ha dado el reino sobre Israel a David y a sus descendientes por un pacto de sal para siempre?» Dios establece pactos con el hombre usando herramientas simples y naturales como la sal. Este versículo muestra otra cualidad de la sal: el pacto perpetuo. Hemos visto 3 atributos principales de la sal en el ámbito espiritual: purificar, establecer pactos y maldecir. Estas cualidades revelan la profundidad y el propósito divino en el uso de este mineral. Ahora, reflexionemos un poco. ¿Por qué la bruja usa sal para la brujería? Usan precisamente este elemento porque son conscientes del atributo espiritual que la sal representa. Saben que es un mineral creado por el Dios Todopoderoso, uno que trasciende tanto los mundos material como espiritual, y que se le han otorgado estas 3 autoridades específicas. Si se usa en su contra, podría causarles un daño significativo. El enemigo ha intentado hacer creer a los cristianos y al mundo entero que la sal es un instrumento del mal, usado solo por hechiceros. Pero hoy entenderás que la sal no es solo una herramienta oxidada del Antiguo Testamento, olvidada hace mucho tiempo. Hoy sabrás que el pacto de sal es eterno. Si los cristianos han dejado de usarlo, es porque fueron engañados astutamente. Hoy es el día en que dices basta a los engaños. Hoy es el día de la verdad. Gloria a Dios. Sal y la maldición. Al principio de este estudio, vimos que la esposa de Lot fue convertida en una columna de sal. Este evento está estrechamente relacionado con la destrucción de Sodoma y Gomorra. En Deuteronomio 29 se menciona: «Las generaciones futuras, tus hijos que se levantarán después de ti, y el extranjero que venga de una tierra lejana, cuando vean las plagas de esa tierra y las enfermedades con las que el Señor la ha afligido, el azufre y la sal quemando toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá hierba alguna en ella, tal como en la destrucción de Sodoma y Gomorra, que el Señor destruyó en su ira y furor». El azufre y la sal son símbolos de maldición sobre la tierra, impidiendo que crezca cualquier hierba. La sal, junto con el azufre, destruye. Ahora no entiendan por qué los hechiceros usan la sal. Lo que originalmente era para justicia hoy se usa en contra de los hijos de Dios, no porque la sal sea mala, sino porque hemos abandonado los actos proféticos y los instrumentos que se nos dieron. La sal es nuestra herencia. Si eres un verdadero hijo de Dios, no debes temer al hechicero que usa sal contra tu hogar, trabajo o negocio. Tienes la autoridad para deshacer cualquier brujería y revocar maldiciones. Sofonías 2 dice: «Por tanto, como vivo yo, dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas, pozo de sal y desolación perpetua. El remanente de mi pueblo los despojará, y el remanente de mi pueblo los poseerá». La sal se relaciona con Sodoma y Gomorra, Moab y Amón. Moab y Amón son los hijos nacidos del acto incestuoso entre Lot y sus hijas, después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Este acto de depravación produjo 2 pueblos malvados que continuamente libraron guerras contra Israel.
La perversión sexual trae maldiciones sobre las generaciones. Muchos no entienden por qué sus familias enfrentan problemas como matrimonios fallidos o abuso. La raíz podría estar en los actos inmorales de los antepasados. A menudo no entendemos por qué hay ciertos problemas en nuestras familias, o por qué nuestros hijos no pueden tener matrimonios exitosos, o por qué hay violadores y víctimas dentro del ambiente familiar, incluso entre cristianos. Esta es, sin duda, una situación lamentable. La causa podría ser la degeneración heredada a través de los actos inmorales de nuestros antepasados. Para liberar a tus hijos de estas maldiciones, el versículo anterior de Sofonías ofrece una respuesta. Toma la sal consagrada a Dios y repite esta oración. Padre mío, Dios de Israel, gracias por encontrarme y darme tu palabra. Perdona los pecados de mi familia, de mis abuelos y de mis padres. Perdona la depravación sexual de mi familia. Hoy tomo la sal consagrada a tu altar y seco el mal que, hasta hoy, agobiaba a mi familia. Espolvoreo la sal sobre mi vientre. La desolación ha dejado el lugar donde habitaba el pecado de Sodoma y Gomorra. A partir de hoy dejaré toda maldad para que tu verdad, tu piedad y tu misericordia reinen sobre mí y mis generaciones. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. La sal es el único elemento en la Biblia usado tanto para bendecir como para maldecir. Es un arma de Dios, heredada por sus hijos, pero el enemigo la usa en nuestra contra. No temas. Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo se le podrá restaurar? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisoteada por los hombres. En la Biblia, la sal aparece en contextos tanto de maldición como de bendición. El Salmo 107 dice, convirtió los ríos en desierto, los manantiales en tierra sedienta, y la tierra fértil en desierto salado, por la maldad de los que en ella habitaban. La sal marca la tierra estéril como un castigo por la maldad. Los cristianos rara vez usan la sal para maldecir, lo cual es bueno, ya que debemos tener amor genuino. Sin embargo, un hijo de Dios debe saber cuándo usar la sal para la guerra y cuándo para la paz. La sal es un arma tanto de guerra como de paz. Aquí nos enfocamos en la sal como arma de guerra. Un ejército se hace para la protección de un país y se usará en el momento oportuno, cuando un invasor intente tomar el territorio por la fuerza. Mientras los invasores no intenten tomar el país, el ejército permanece en un estado pasivo, pero siempre preparado para la guerra. Desafortunadamente, en la guerra espiritual, el enemigo ya está atacando el territorio cristiano, y la sal debe ser usada para maldecir al ejército del enemigo. Toma la sal consagrada a Dios y espárcela en tu hogar, tu vecindario, tu ciudad. Ahora te invito a hacer esta oración con autoridad. Padre mío, Dios de Israel, este día tomo la sal del pacto y la esparzo sobre toda mi ciudad, hogar, vecindario, iglesia, y seco todas las obras del enemigo, toda brujería, toda idolatría. Deshago todos los pactos que el hechicero y la bruja han hecho sobre esta ciudad, y doy un ultimátum al hechicero. Si no se arrepiente de toda su maldad, él mismo caerá bajo la mano poderosa del Dios viviente. Ato al hombre fuerte en el nombre de Jesús, y ato todo espíritu de venganza que quiera venir en contra de mí y los míos, y desde hoy y para siempre, la maldad no se levantará nunca más en esta ciudad. En el nombre de Jesús, que así sea escrito y que así sea hecho. La sal es poderosa. Eliseo fue a la fuente de las aguas, echó sal y dijo, así dice el Señor, he purificado estas aguas, ya no habrá más muerte ni esterilidad allí. Este es el versículo más recordado sobre la sal. Eliseo, un hombre con una doble porción del Espíritu, usó la sal que Dios le había dado y sanó las aguas en el nombre del Señor. Ezequiel 43:24 dice, cuando termines de hacer la expiación,
Ofrecerás un novillo sin defecto y un carnero sin defecto. Los sacerdotes esparcirán sal sobre ellos y los ofrecerán como holocausto al Señor. Los animales ofrecidos a Dios tenían que ser purificados con sal antes de ser quemados. Esto muestra la importancia de la sal en los rituales de purificación del Antiguo Testamento. Piensa en el dinero. Pasa por muchas manos antes de llegar al altar de Dios como ofrenda o diezmo. ¿Sabes por dónde ha pasado ese dinero? Quizás por ladrones, asesinos, contrabandistas, casas de hechiceros, etc. La sal consagrada a Dios es un arma de purificación, capaz de purificar el dinero que llevas al altar. Regla de oro. Si quieres consagrar sal para Dios, tómala con reverencia y respeto. Si compras sal para consagrarla, compra un paquete completo y dedícalo al 100% al servicio de Dios. No uses esta sal para nada más. Úsala únicamente y exclusivamente para honrar a Dios. No puedes usar una parte para Dios y otra parte para cocinar. Entiende que compraste la sal únicamente para ser usada en el altar. Así como dedicas la sal comprada exclusivamente para Dios, también debe ser el recipiente que utilices. No busques una botella vieja en casa. Compra un recipiente nuevo y dedícalo especialmente para honrar a Dios. Esta misma regla se debe aplicar con el aceite. Muchas iglesias, al recibir diezmos y ofrendas, espolvorean sal sobre ellos y oran a Dios para que sean purificados de toda impureza, como se explica en Levítico 2. Y aunque no todas las iglesias practican este acto profético, hay personas que entienden que el trabajo de sus manos debe ser puro. Por lo tanto, antes de dar su diezmo, lo limpian en casa usando la sal que ha sido consagrada para esta tarea. El pacto, como se menciona en Números 18, dice: «Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrezcan al Señor, te las he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Es un pacto de sal perpetuo delante del Señor para ti y para tu descendencia contigo». Estamos leyendo la misma Biblia. Aquí dice: un pacto perpetuo de sal. El pacto de sal sigue siendo válido hoy y continuará para aquellos que honran a Dios. Y podrías decir: pero eso era para los israelitas. Bueno, te digo que eres una rama injertada bajo el mismo Padre, quien da a los que lo buscan. En las Sagradas Escrituras, la sal, por sus cualidades como conservante, simboliza durabilidad y lealtad, lo eterno, y se usa como un signo del pacto. La esencia de un pacto es que sea perpetuo, y por lo tanto, la sal es un símbolo adecuado para esto. En el Oriente, debido a que la sal prevenía la descomposición, se convirtió en un símbolo de la estabilidad y la permanencia de la amistad. Según las costumbres antiguas, un vínculo de amistad se establecía al comer sel. Tomar sal y colocarla en una comida compartida entre dos personas era una garantía de amistad duradera, una promesa de fidelidad perpetua, asegurando la solidaridad continua de las partes involucradas. Dos personas que compartían una comida sazonada con sal se comprometían a no traicionarse ni dañarse mutuamente. Se decía que cada vez que alguien comía la sal de un hombre durante una comida, se convertían en amigos para toda la vida. El Eterno quería que cada sacrificio fuera un recordatorio de la relación con Él. Cuando se hacían pactos, las partes a menudo comían juntas, incluyendo sal, lo cual denotaba lealtad y fidelidad perpetua al pacto celebrado. Por lo tanto, se entendía que un pacto de sal debía cumplirse sin falta. Números 18 menciona que el incumplimiento o la traición del pacto de sal a menudo era castigado con la muerte. En una ocasión, un historiador estadounidense estaba investigando en una ciudad del Medio Oriente y sin darse cuenta, la noche cayó sobre él.
Sabiendo lo peligrosos que eran esos caminos de noche, decidió acercarse a una de las tiendas a lo largo del camino. Es probable que esta tienda que encontró perteneciera a personas que robaban a los viajeros que se perdían, pero no le importó. La noche estaba fría y el peligro acechaba. El estadounidense, acercándose a la tienda, habló con el dueño, diciéndole que la ciudad a la que se dirigía aún estaba lejos y que era muy peligroso continuar por el camino de noche, ya que podría perderse o algo peor. El hombre de la tienda le dijo: ¿No sabes que soy un ladrón? ¿Cómo sabes que no te mataré y te robaré lo que llevas? Sí, sé que eres un ladrón, dijo el viajero, pero haré un pacto de sal contigo. Entonces el ladrón respondió: Pasa, bendito del Señor, y siéntate. El ladrón puso pan en la mesa y lo sazonó con sal, y ambos comieron. A la mañana siguiente, el estadounidense se levantó y el ladrón estaba vigilante en la tienda, cuidando las pertenencias de su huésped. El ladrón contó las pertenencias del viajero y se las devolvió todas amablemente. El estadounidense subió a su vehículo y continuó su viaje, escoltado por el ladrón, quien lo acompañó y protegió todo el camino hasta la ciudad de destino. El ladrón sabía que hacer un pacto de sal con un hombre era un servicio a Dios y lo honraría hasta el día de su muerte. El pacto de sal en el Oriente sigue siendo válido hoy y es un acuerdo mutuo, válido hasta el fin de los días, incluso después de la muerte de uno de los que hicieron el pacto. Un comerciante fue al campo a comprar 100 ovejas, pero al llegar se dio cuenta de que el pastor tenía 300 ovejas y quería venderlas todas. El comerciante se dio cuenta de que no tenía suficiente dinero para comprarlas todas. Entonces el pastor le dijo: «Hagamos un pacto de sal con la promesa de que te daré las 300 ovejas, y tú en un plazo de 60 días me pagarás por las 200 restantes». Ambos acordaron y comieron una comida sazonada con sal. El comerciante tomó las 300 ovejas. 30 días después, el comerciante murió, pero su hijo conocía el pacto que su padre tenía con el pastor. A los 60 días, el hijo del comerciante honró el pacto que su padre hizo con el pastor y pagó el resto del dinero que debía. Quiero que entiendas esto claramente. El pacto de sal es un compromiso mutuo entre Dios y el hombre, una relación equilibrada. No puedes decirle al Señor que estás haciendo un pacto con Él y luego vivir como te plazca. Dios honra a quienes lo honran. Su promesa es que Él será tu Dios y tú serás su hijo. Sin embargo, uno debe recordar los mandamientos de su Dios. Éxodo 20. Habla del Valle de la Sal, donde la victoria pertenece a los que luchan por su bendición. Según 2 Samuel, David se hizo famoso cuando regresó de derrotar a 18.000 arameos en el Valle de la Sal. Él mismo mató a 10.000 en el mismo valle y así continuó la batalla, llamándolo por el nombre que conserva hasta hoy. Luchando, Amasías reunió a su pueblo y fue al Valle de la Sal, donde mató a 10.000 hombres de Seir. El Valle de la Sal es donde los israelitas derrotaron a sus enemigos en 2 ocasiones. La primera siendo la victoria de David sobre los 18.000 arameos. Los estudiosos no pueden señalar la ubicación exacta descrita, pero Samuel nos dice que allí David fue exaltado por su pueblo, por lograr una victoria poco común en las guerras. Qué difícil batalla esperaba a David, con tantos enemigos en su contra y un ejército que superaba en número a los israelitas. Pero quizás Dios estaba con él. De hecho, David logró la victoria en el Valle de la Sal, derrotando a los 18.000 soldados. Pero quiero explicar algo sobre este breve relato. Si no luchas tus batallas, no ganarás. Muchos de nosotros crecimos con la frase «Dios pelea nuestras batallas», pero eso es una verdad a medias. Dios ganó la guerra, todo está hecho,
pero tú debes pelear tus propias batallas. Lucha por tus bendiciones. Es un mal hábito que los cristianos modernos han adquirido, el de solo orar y clamar. Déjame decirte que Jesús es la palabra hecha carne, y que sus palabras fueron acompañadas de acción. ¿Se dedicó él solo a orar? Ciertamente no. El Maestro, al igual que David, sabía que las batallas se enfrentan poniendo en práctica la fe profesada. Sí, es un hecho que debemos orar, ayunar y alabar. Pero también hay un momento para poner en acción lo que creemos con el corazón. Para los israelitas la sal es muy importante. Con la sal se selló el pacto de Dios con el hombre. Con la sal se purificaban las ofrendas. Con la sal se podía bendecir o maldecir. Pero ese día, David tuvo que demostrarle al pueblo que Dios estaba con él, que la sal del pacto estaba sobre su cabeza y que la victoria vendría de la mano de Jehová. Ahora, tú que deseas las bendiciones de Dios, ¿qué haces para lograrlas? ¿Esperas sentado? ¿O solo oras en casa y esperas que Dios aparezca? ¿Solo te congregas en la iglesia y te conformas con eso? Nosotros, los cristianos, tendemos a esperar la respuesta de Dios, y eso es todo. No queremos hacer sacrificios, no queremos hacer nada más allá de lo estrictamente necesario para ser considerados buenos creyentes. Somos conformistas, pero no agradecidos. Queremos lograr las mayores bendiciones con el menor esfuerzo. ¿Qué debe hacer un cristiano para lograr sus bendiciones? La respuesta es fácil: luchar por ellas. La historia de David es un ejemplo de que la sal puede bendecir o maldecir. Si vas a la batalla dispuesto a ganar, la sal será para bendición. Si vas a la batalla con la idea de que harás lo que puedas, entonces la sal será tu perdición. Así funciona el brujo. Si un brujo maldice tu casa con sal y no estás consagrado a Dios, esa maldición caerá sobre ti. Pero si entiendes que la sal es un arma hecha para ti y honras a Dios siendo fiel, entonces ninguna plaga ni maldición tocará tu casa. Un cristiano debe orar, ayunar, consagrarse y ser justo, piadoso y recto delante de Dios, viviendo espiritualmente. Si uno no vive en el ámbito espiritual, entonces algo falta en la vida. La sal es el comienzo de esta lucha. En muchas ocasiones, Jesús sanó solo con su palabra, pero otras veces usó actos proféticos, demostrando que Él era el Hijo del Creador de todo. En Juan 9 se relata que al pasar, Jesús vio a un hombre ciego. Sus discípulos le preguntaron: «Rabino, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que naciera ciego?» Jesús respondió: «Ni este hombre ni sus padres pecaron, sino que esto sucedió para que las obras de Dios se manifestaran en él. Debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo». Habiendo dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo puso en los ojos del hombre. Le dijo: «Ve a lavarte en el estanque de Siloé», que significa enviado. El hombre fue, se lavó y volvió viendo. Quizás todavía no entiendas lo que intento explicar, así que daré algunos ejemplos de plantas. Sabemos que Dios creó todo lo que existe y que todo fue hecho para su gloria. Entre todo lo creado, hay plantas que fueron hechas para sanar el cuerpo humano y animal, y algunas tienen propiedades para curar enfermedades graves. Muchas de las medicinas actuales se derivan de estas plantas, como la aspirina y la morfina. Ahora bien, ¿son las plantas espirituales o materiales? Claramente, dirías que son materiales, ya que pertenecen al mundo físico que conocemos. Pero, ¿y si te dijera que las plantas comenzaron su existencia en el mundo espiritual? Al principio de la existencia no había nada, solo un enorme vacío, y luego de repente todo fue creado. Génesis.
El mundo físico que conocemos es el resultado de llevar lo espiritual al material. Primero existió en el pensamiento de Dios y luego se formó en el mundo mortal. En las palabras de Jeremías, antes de formarte en el vientre te conocí, y antes de que nacieras te consagré. Jesús es espíritu hecho carne. Cuando transferimos lo espiritual al mundo material, es cuando ocurren los milagros. La sal es solo sal hasta que se une con lo espiritual, y en lo espiritual es pacto, limpieza y bendición. Jesús mismo unió lo espiritual con lo físico. Habiendo dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo aplicó en los ojos del ciego. La tierra es solo tierra, por supuesto, pero del polvo de la tierra fue creado el hombre. La saliva es solo saliva, pero también es agua, y el agua fue creada para dar vida. Jesús reconoce esto, y a través de su autoridad, une lo espiritual con lo material para provocar un milagro. Sin embargo, hay un punto clave en esto, y está en Juan 9. Le dijo, «Ve a lavarte en el estanque de Siloé», que significa enviado. Entonces él fue, se lavó y volvió viendo. La acción completó el milagro. La obediencia y el actuar produjeron la bendición. Resumen final. La sal ha sido usada como herramienta de guerra desde los tiempos del Antiguo Testamento, representando el pacto entre Dios y David. Se utilizó para purificar ofrendas y condenar lugares marcados por el pecado. Simbólicamente, la sal representa lo eterno. Se usa para purificar, maldecir y establecer pactos. Su manejo debe ser meticuloso y puro, desde la compra, consagrándola y usando utensilios nuevos reservados solo para este propósito. Al emplear la sal, el creyente debe estar dedicado a Dios y vivir como un verdadero hijo de fe. La sal se usa en áreas afectadas por maldiciones de brujos, pecado y maldad humana, en lugares donde los espíritus malignos se niegan a irse. Ora e intercede durante el acto y restringe cualquier espíritu de venganza. Además, la sal se aplica para eliminar maldiciones de corrupción transmitidas de generación en generación, aplicándola sobre el vientre y renunciando a cualquier lazo ancestral. También debe esparcirse sobre los diezmos y ofrendas presentadas en el altar, orando por su purificación. En el hogar y en lugares consagrados, la sal se esparce para afirmar que están protegidos por la gracia divina y que ninguna entidad maligna o hechizo tiene poder sobre ellos. En las culturas orientales, la sal simboliza un compromiso mutuo de no traición ni daño, estableciendo un vínculo de confianza y lealtad eterna. Sin embargo, la sal no tendrá ningún efecto sin fe y compromiso con Dios. Advertencia final. ¿Has oído hablar de la serpiente de bronce que Dios mandó a Moisés hacer en Números 21? Después de salir del monte Horeb, en el camino al Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, el pueblo se desanimó y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No hay pan ni agua, y detestamos este miserable alimento. Entonces Jehová envió serpientes ardientes entre el pueblo, y mordieron al pueblo. Muchos israelitas murieron. El pueblo vino a Moisés y dijo, «Hemos pecado al hablar contra Jehová y contra ti. Ora a Jehová para que quite las serpientes». Moisés oró por el pueblo, y Jehová le dijo, «Haz una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá». Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Siempre que alguien era mordido y miraba la serpiente de bronce, vivía. Dios fue misericordioso con su pueblo, proporcionando un instrumento visible para que los israelitas pudieran mirarlo y ser salvados del veneno. Pero la historia no termina allí. El pueblo de Dios más tarde se corrompió nuevamente. En 2 Reyes 18, el rey quitó los lugares altos, rompió las piedras sagradas, cortó las estacas de Asera
y rompió en pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho. Hasta ese momento, los israelitas habían estado quemándole incienso y la habían llamado Negustán. El rey Ezequías destruyó la serpiente porque el pueblo de Israel olvidó que el milagro venía de Dios y no de una estatua. Lo mismo ocurre con la sal. Debe ser un instrumento al servicio de los hijos de Dios, no algo venerado o usado de manera frívola. La sal es un medio para manifestar la autoridad de Dios. Sé correcto, sé un siervo fiel y no cometas el mismo error que los israelitas. Usa las herramientas de Dios correctamente y siempre tendrás el favor de tu Padre Celestial. Sé bendecido. Las bendiciones no viven en las quejas, el lamento o la autocompasión. Eres un guerrero en tiempos de guerra y el único objetivo es avanzar. No hay vuelta atrás. Un cristiano nunca retrocede. Un cristiano es fiel a su Dios en los buenos y en los malos tiempos. La fe nunca debe decaer. Si eres cristiano, vive sobrenaturalmente. Si el poder espiritual de la sal en la Biblia te ha asombrado, imagina el video que aparece en la pantalla. Haz clic en él y descubre lo que la Biblia dice sobre los tatuajes. Deja tu opinión sobre el tema del video en los comentarios, siempre respetando las opiniones de los demás. Espero que hayas disfrutado del video. Si este contenido te fue valioso, te pido que me apoyes suscribiéndote para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Comparte este video con familiares y amigos. Dale un me gusta. Y deja tu opinión en los comentarios. Esto ayuda a que el video llegue a más personas. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga.